Acá está. Tema 3. Listo. Les dije que también si tenían alguna duda, como ese día el tiempo nos ganó, si tenían alguna duda me la digan el día de hoy para poder desarrollarla. ¿Les quedó alguna duda acerca de el manejo de la hemoptisis, el manejo de la hemorragia de la nariz? Me comentan, por favor. ¿O quedó todo claro? No, ninguna duda. A ver, coméntenme. ¿Nada? ¿Todo ok? ¿Seguros? Miren que esa pregunta puede venir en el examen, ¿ah? Ok, bueno, todo bien, dicen ustedes. Vamos acá. La hemoptisis, ¿ya? Es cuando una persona expulsa sangre al toser, ¿ya? Se expulsa con una repasadita que no hay tiempo, pues José, mira, si estás viendo que la clase pasada con las justas hemos terminado, ¿no? Y me da mucho gusto porque ustedes son un grupo preguntón. Hay grupos que son bien galladitos, ¿no? Y ustedes son un grupo preguntón, así que excelente. En fin, bueno, no leí eso, José, prefiero no leer. A ver, escuchen. Cuando hablamos de la hemoptisis, hablamos de la persona que bota sangre al toser. Y si bota la sangre al toser, ¿de dónde crees tú que venga esa sangre? Del aparato respiratorio. Entonces, la sangre es de un color rojo brillante. Puede estar mezclada con esputo o con saliva. ¿Quiénes pueden tener estos episodios? Un paciente con tuberculosis, un paciente que ha tenido un golpe tan fuerte en el tórax, por ejemplo, un accidente automovilístico, ya, entonces, se golpeó, una hemorragia interna. Entonces, aquí, ¿tengo alguna maniobra para poder hacer presión? No, porque el problema está dentro. Entonces, ¿qué se sugiere? Vamos acá. Ay, mi mouse no lo veo, ahora sí. ¿Qué se sugiere? Uno, colocar a la persona en decúbito supino semisentada. ¿Por qué la coloco así sentada? Para que la sangre, ¿sí? No la siga eliminando y se pueda de repente asfixiar. No la debo echar, ojo, la pongo semisentada o sentada, como tú quieras. Siempre estate atento a sus signos vitales, siempre. Porque si está perdiendo sangre, tú no sabes por dentro cómo estará esta persona. ¿Ves? Debemos tener precaución de protegernos de la sangre. Les comento, y justo me acordé mucho de ustedes. El día de hoy en la mañana tuve un taller presencial en otro lado y estaban haciendo prueba de grupo sanguíneo. El examen, el taller es muy bonito, pero una de las alumnas, no, ya terminando el curso, me dice, profesora, mire, mi papá tiene hepatitis B y le contagió a mi mamá. Pero me dice, ay, mamá recién se lo han detectado hace poquito. Y mi mamá hace como 6 meses me donó sangre porque me operaron y tuve una hemorragia. La pregunta es, ¿corro riesgo de estar contagiada de hepatitis B? Cuando me dijo eso, su compañera de trabajo salió espantada. ¿Por qué? Porque la hepatitis B es una infección, ¿ya? Justamente se transmite por la sangre. Entonces, si su mamá le ha donado, bueno, queremos pensar que la mamá ha donado, eso se ha ido al banco de sangre y del banco de sangre mientras sacan y todo. Ya, ok, puede ser. Pero ¿y si sí está contagiada esta señorita? ¿Qué pasa si su compañera no ha utilizado los guantes correctamente? ¿Qué pasa si su compañera, por temor, no me reportó que se ha pinchado? ¿Mm? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Siempre su equipo de bioseguridad. Como te digo, si tú quieres hacer primeros auxilios, debes tener tu equipo de bioseguridad. Si no, no intervengas. ¿Ok?
Y obviamente, pues esta persona hay que trasladarla inmediatamente al centro de salud, porque yo no puedo hacer nada más por ella. Dice acá, ¿se contagia por tocar sangre? No necesariamente, pero a veces en las manos tenemos heriditas que ni cuenta te das. Un ejemplo, las hojas BOM cortan, no sé si te has percatado, y tú sientes ahí el ardor, pero no logras detectar dónde. Entonces puedo por ahí tener alguna lesión que ni cuenta me doy y ¡zas! Pongo la mano. Si la sangre va al banco de sangre y luego, bueno, se supone que en banco de sangre hacen todos los exámenes, ¿no? Suponemos que sí. Ya ellos pasan protocolos mucho más estrictos y todo. ¿Ok? Vamos a lo último. La hematemesis es cuando el paciente bota sangre por la boca, pero ojo, en forma de vómito. En la anterior era que tosen y luego ve el pañuelo y está manchado. Acá no está manchado, acá vomita sangre. ¿Ok? Si la persona vomita sangre, ¿dónde estará el problema? En el aparato digestivo. ¿Ya? Lo más frecuente puede ser una úlcera en el estómago que está sangrando o varices esofágicas. A ver, ay Dios, están ingresando. Dice acá, en ese caso, atender a la persona tienes que contar con guantes y una mascarilla. En general, Junior, yo les he dicho, a todo paciente, atiéndelo con guantes y mascarilla. ¿Por qué? Mira, vamos a suponer, ya, yo veo tu foto y te veo un joven con su camisita, ¿no? Su corbatita, todo. Pero ¿cómo yo sé que tú no sufres de alguna cosa? Por ejemplo, para el contagio de la hepatitis B, ¿cómo yo sé que de repente no eres una persona sexualmente responsable, tuviste por ahí una aventurita y te contagiaste? Yo no te puedo juzgar por el aspecto. Yo te veo ahí bien vestidito. Yo jamás sospecharía de ti. Pero ¿cómo yo sé? Igual por el tema de la mascarilla. Antes, nosotros cuando veíamos un paciente con tuberculosis, ¿cómo era? Alguien de flaco, demacrado, con un color cenizo. Ahora tenemos hasta personas obesas con tuberculosis. ¿Cómo yo voy a saber? Ni modo que se ponga su cartel. ¿Es frecuente en las personas con epilepsia la hematemesis? No. Generalmente ellas botan sangre por lo que se muerden, pero no es que vomiten. O sea, el vómito sale del estómago, sale y bota sangre. Ya, entonces, por favor, interioricen esto. Todas las personas a las cuales yo quiera atender, siempre debo tener mi equipo de bioseguridad, porque no la puedo juzgar por lo que veo. Yo no sé qué pasó. Ya, entonces, ¿qué hago si tengo una persona con esas características? Punto uno, la coloco en posición de cúbito supino con las rodillas flexionadas y la cabeza inclinada hacia un lado. Ya, mírala, está echada boca arriba, piernas flexionadas y la cabeza de un lado. Recuerda, ¿por qué la cabeza va de un lado? Para que no se vaya a asfixiar con su vómito. Acá sí necesita echarla así, porque acá el paciente bota litros de sangre. Si yo la tengo sentada, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se me desmaya. Entonces mejor la echo. Controla sus signos vitales siempre y trasládala inmediatamente a un centro de salud. ¿Ya está? ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta en esta parte? Me dicen. Con eso finalizábamos. Ojo, en los manuales que les están proporcionando, en la última parte hay casos prácticos. Obsérvenlos y fíjense qué tanto han aprendido. ¿Ya? Porque aquí están y están con su solucionario. ¿Ya? Por favor, observen todo eso. No lo dejen al aire. Ya está. Vamos a ver el tema 4. Si hay alguna pregunta me dicen. ¿Ninguna? Ok.
Vamos al tema 4. Todo bien. Ok. Ya está. Estamos internacionales ahorita. Listo. Vamos al tema 4. ¿Listo? Ahorita lo que vamos a ver son lesiones traumáticas y fracturas. ¿Qué lesiones vamos a ver? Esguinces, luxaciones, ¿ya? Que son los más comunes, ¿ok? Hay otros más, claro que sí, pero aquí vamos a ver los más comunes. Vamos acá. Para hablar de lesiones traumatológicas, primero tenemos que hablar de la parte anatómica. Y acá te voy a resaltar algunos datos importantes. Tu cuerpo está constituido por 206 huesos. ¿Sabían eso? Probablemente sí. Ahora les pregunto, sin googlear, ¿saben ustedes cuántos músculos tenemos? Un aprox. A ver, ¿cuántos músculos crees que tenemos? Nadie, un aprox, no googleen, ¿ah? No vale. No, nadie. Nadie. Ya. Les comento, nosotros tenemos 650 músculos. Imagínate, estamos compuestos por 206 huesos y 650 músculos. Entonces, imagínate cómo le hago para movilizar tanto músculo. Necesito estructuras que me ayuden a moverlo, ¿ok? Así como Felipe que sale moviendo sus hombritos, así. Ahora, vamos hablando de los huesos, ahorita vemos eso. Mira, los huesos pueden ser largos, cortos, planos. Están conectados entre sí mediante ¿qué? Articulaciones. ¿Ya? Me faltó 600. No se dan bullying. No hay necesidad. Es que, a ver, si ustedes no son personal de salud, no tienen la obligación de saber todo eso. Es como que a mí me preguntes, ¿cuántas cuentas hay en el plan contable? Tengo la más remota idea. Si de repente hay alguno de ustedes que es contador o auxiliar en contabilidad, pues sabe. ¿Ya? Susana, ¿no me escuchas? Qué raro. Susana, sale y vuelve a regresar. De repente es Twitter. Ya está. Entonces, estas articulaciones están unidas a través de los tendones. Pero mira acá la imagen. Esta imagen te va a ayudar más. ¿Ya? Mira. Los ligamentos, ¿ya? Son tal cual ligas. Ligas. ¿Has visto que las chicas, o más que nada las niñas, se hacen unos peinaditos con unas ligas delgaditas chiquititas? Ya, así más o menos son tus ligamentos. Delgaditos. ¿Sí? Y entre hueso y hueso vas a encontrar ligamentos, así como ves en la imagen. Entonces, ¿qué unen los ligamentos? Los ligamentos unen los huesos entre sí. ¿Ya? Los ligamentos unen los huesos entre sí. Como por ejemplo, en tus manos. Ahora, hablemos de estructuras más gruesas. Cuando hablamos de algo más grueso, estamos hablando de los tendones. ¿Y los tendones qué unen? Unen los músculos con los huesos. Como tú te das cuenta, el músculo, míralo, es una estructura grande, ¿correcto? Entonces, no puedo pues moverla así nomás. Para eso necesito, mira, esta superliga, que anatómicamente se llama tendón. Dice acá, entre todos los huesos hay cartílagos también. Solo que aquí no lo estamos mencionando porque como no es parte de una lesión, no lo estamos mencionando, pero sí hay cartílagos. Ok, entonces entendimos ligamentos, tendones.
¿Ya? Vamos acá. ¿Cuáles son las funciones de tu sistema esquelético? Punto 1, el sostén mecánico de mi cuerpo. ¿Ya? Mis huesos están armados de tal forma que me van a ayudar a mantener una postura. ¿Ok? Porque esto es un armazón. Recuerda que mis huesos lo que están haciendo es proteger a mis órganos. ¿Sí? Justamente lo que te decía aquí, mantenimiento de la postura. Postura al estar parado, al estar sentado, al estar echado. ¿Ok? Es el soporte dinámico, porque gracias a estos huesos yo puedo caminar, yo puedo correr, yo puedo realizar movimientos, ¿ok? Gracias a estos huesos tengo protección de mis órganos. Uno de mis huesos más importantes, el del cráneo, que protege mi cerebro. Si te digo, ¿qué órganos se protegen acá con las costillas? Todo esto. ¿Qué órganos se están protegiendo? Los pulmones, el corazón, ¿verdad? Entonces, tus huesos básicamente tienen esas funciones. ¿Sí? El estómago, no, el estómago está un poquitín más abajo. Mira, hasta acá todo esto es hueso, te lo voy a delimitar. Todo esto es hueso, lo que tú ves en la imagen, y esto que he señalado, ya lo voy a pintar de repente, todo esto que está acá pintado, no tiene hueso. Mira, tócate, debajo de tus costillas, toda la zona del abdomen, no hay huesos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esa zona de tu abdomen? Cocos, ¿sí o no? Diafragma, ya hay un músculo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en tu abdomen? No me vayas a decir rollitos. Músculos, ajá. Pero también hay un saco, ya acá les voy a agregar, hay un saco que protege mis órganos de esta zona y se llama peritoneo. Así es. Por eso es que cuando este saco se rompe, ¿qué se produce? La peritonitis. ¿Ya? Entonces, nuestro abdomen no tiene huesos que lo protejan, tiene un saco. Pero obviamente, pues si vas a comparar la fuerza, ¿no? Más protege un hueso que un saco. Yo que pensé que eso quedaba por el apéndice. Es que sí, por ahí está toda esa zona. Toda esa zona. Está tus intestinos, justamente el apéndice es el inicio del intestino grueso. Ahí está. ¿Ya? También mis huesitos me ayudan para el intercambio de sales de calcio y fosfato. Muy bien. Ahora, vamos a la columna. Mira aquí. Nuestra columna es similar a la columna del pescado, ¿no? Que tiene una zona gruesa, pero nosotros en vez de tener espinitas, tenemos acá nervios. Nervios. Y si vienen de la espina, ¿ya? De la vértebra o de la columna vertebral, ¿ya? Vienen unas espinas, estos se llaman nervios espinales. Cada nervio tiene una función, así es. Profesora, ¿y cómo así que funcionan las vértebras? Mira, las vértebras, cada una es distinta a la otra. ¿Y por qué se han juntado de esa manera? Porque aquí en el centro circula la, ¿cómo se llama lo que está en el centro de las vértebras? Aquí está. ¿Cómo se llama? La médula espinal, excelente. La médula espinal. Y la médula espinal, ¿ya? Es la que nos va a dar la movilidad. Si yo me afecto a la médula, no me vuelvo a mover más. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ya yo estaba borrachita, llego con mi taco 15 a mi casa,
y no me doy cuenta y ¡zas! Me caigo sentada, pero la vereda me golpea esta zona. Y me golpea tan fuerte, ¿ya? Que de aquí hacia abajo ya no tengo movilidad. Un golpe en la columna es muy peligroso. Me puede dejar discapacitada para siempre. Esto no tiene solución. No que yo voy a terapia, no que yo eso no. No tiene solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la vértebra? De la columna vertebral: sostener la cabeza, aportar flexibilidad al tronco, ayudar a soportar el peso del cuerpo y proteger tu medio. ¿Ok? Peor aún, imagínate si me cae un balazo, si sufro un golpe muy fuerte, una caída. ¿Ok? Ya está. Mira, este es el cráneo, uno de los huesitos más importantes de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de él, ¿qué cosa hay? El cerebro. ¿Sí? El cráneo es un hueso de un espesor bastante grueso. Ya difícilmente se rompa. Lo que se rompe y nos sale muchísima sangre es el cuero cabelludo. ¿Ya? Pero el cráneo no. Si te rompes el cráneo, inmediatamente te van a transferir a cirugía. Y ni siquiera a cualquier cirugía, a neurocirugía, para que un especialista pueda ayudarte. No es fácil recuperarse. ¿Ya? Y ahora sí, vamos con las lesiones. Como te adelanté, vamos a ver el esguince, la luxación y la fractura. A ver, mira, el esguince, yo te resalto, es la separación momentánea de las superficies articulares. ¿Y esto por qué se produce? Por una lesión en los ligamentos. Mira tu imagen. ¿Qué pasó ahí? Se dobló el pie. ¿A quién le puede pasar? A alguien que sale con sus tacazos. Aquí en Lima es bien difícil andar en tacos. Las pistas, veredas son un caos. Entonces, en cualquier momento te puedes doblar el tobillo, en cualquier momento. Muy bien, en los futbolistas, ellos que corren con estos zapatitos especiales con los chimpunes que tienen unos taquitos, también, muy bien, las bailarinas, ¿no? Gente que hace deporte, atletismo, imagínate, estoy corriendo, no me fijo, quizás. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar expuesto a un esguince, sí, pero recuerda, el esguince es la lesión de los ligamentos. Recuerda lo que te decía al inicio. ¿Qué ha pasado acá? Que estas ligas que unían hueso con hueso se han lesionado. Ahora, no es por asustarte, pero si el esguince es muy fuerte, ¿ya? Puede arrancar hasta un trozo de hueso, ¿sí? Cuando la liga se rompe, ¡za! Se lleva con todo el hueso, ¿ok? No es común, pero puede pasar. Dice acá, esa es la que se da por no calentar bien. Muy bien. Dice acá, ¿cuál es mejor para evitar doblar el tobillo? ¿Un vendaje o una tobillera? Mira, en realidad va a depender de cómo tú te sientas bien. Yo siempre sugiero un vendaje porque es menos compresivo, o sea, en el vendaje tú lo manejas. ¿Ya? En el caso de las tobilleras, estas son más rígidas, más duras. Y a veces en vez de ayudarte, más te generan inestabilidad. Entonces yo sugiero un vendaje. Ahora vamos a ver todos los vendajes, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien, mira acá. ¿Cuáles son los síntomas de un esguince? Mira aquí. ¿Qué estás observando? Hay dolor, inflamación, puede haber dificultad para caminar, como puede que no, y la lesión puede ir acompañada de un hematoma o también no. Observa ahí, mira ese moretonazo.
¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Ok? Mira, vamos a clasificarlos. El esguince de grado 1, ¿ya? Es una lesión parcial. ¿Qué quiere decir? Que aquí las ligas no se han roto, sino solo se han estirado, están distendidas. ¿Ok? Esas ligas no se llegaron a romper, solo se han sobreestirado. La lesión, como dice acá, la lesión es microscópica. Ahora, aquí, el lesionado puede sentirse con incapacidad para pisar, puede tener dolor mínimo, puede haber edema, ya, pero es mínimo en realidad. Generalmente a este nivel, lo que sugiere el médico únicamente es reposo, descanso. No hagas nada más. ¿Sí? Mira la de acá. Esta es la de grado 2. ¿Qué pasó acá? Hay una lesión incompleta de los ligamentos. ¿Qué quiere decir? Que algunas fibras están desgarradas, algunas se han roto. Y como se han roto, han sangrado. Entonces, ¿qué pasa? Encuentro un hematoma, encuentro un moretón. ¿Sí? El paciente va a presentar limitación, va a tener dolor, edema, va a estar el moretón, que es la equimosis. ¿Sí? Va a tener inestabilidad para caminar. En el grado 2, el médico ya sugiere reposo absoluto, ¿ya? Reposo absoluto. Y en algunos casos, cuando ve que no puedes hacer el reposo, te tiene que enyesar o te pone una férula, ¿ya? Pero si esto no pasa con descanso, va a convertirse en una de grado 3. ¿Qué es la de grado 3? Cuando ya hay la lesión completa. ¿Qué quiere decir? Que los ligamentos están completamente desgarrados, se han roto. Hay una lesión total. ¿Ya? Hay pérdida de la función, la persona es incapaz de utilizar la articulación, hay dolor intenso, edema severo, una equimosis bastante marcada y bueno, también inestabilidad. En el de grado 3, ya la única solución es cirugía. Ahora, te pregunto, ¿habrá alguna forma para saber de qué grado es mi esguince? ¿Cuál es la opción? A ver, a través de una radiografía. Excelente respuesta, Doménica. Pero les puedo preguntar, ¿y qué hacemos con las personas que van al huesero? A ver, ¿tú crees que el huesero pueda detectar si mi esguince es de grado 1, 2 y 3? ¿Tú crees? No. Hay que tener mucho cuidado. Miren, yo no tengo nada en contra de la medicina natural, en contra de los hueseros, los chamanes, no. Pero en lo que respecta a lesiones de este tipo, muchos de ellos manipulan, ¿ya? Te realizan un masaje, qué sé yo, y crack, te enderezan. Pero dime, ¿acá el problema es que no estoy derecha? No. Acá el problema es que esas ligas se han roto, ¿correcto? Entonces, con un masaje no se van a recomponer. Claro, él no sabe cómo están por dentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no se olvide? Aplicar frío local es lo principal. Puede ser hielo, una compresa fría. Profesora, estoy en la calle, pídete una gaseosa helada, la envuelves en un trapito y ¡pum! La pones. ¿Ya? Debo hacer compresión sobre la lesión. De preferencia, hazle un vendaje. ¿Ya? De preferencia. Que tenga o que mantenga reposo, si se puede, que eleve la extremidad y lo llevas al centro de salud para que le hagan su placa. Porque ni tú ni yo sabemos
qué grado de lesión pueda tener. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Claro, no es solo cuestión del hueso. Miren ustedes aquí, el problema son los ligamentos, si te has percatado. Ruptura del ligamento es igual que estiramiento, no. Cuando tú estiras, ya, solamente estás elongando, estás estirando. Pero cuando tú rompes es porque se ha estirado tanto que crack, se rompió. Ujú. Hay que tener mucho cuidado. Nadie me ha preguntado cuáles son las bondades del frío. Mira, el frío tiene varias bondades, varios usos. Uno, va a ayudar a desinflamar, ya, porque como ya has visto, el tobillo se hincha. Dos, va a calmar el dolor. Esa es la ventaja principal, porque un esguince duele, señores, duele. Entonces, no es nada cómodo continuar así. Ujú. Así es, baja la hinchazón también, exacto. Ok, ya estamos. ¿Todo claro en los esguinces? Ya, muy bien, parece que sí. Vamos con el siguiente. Luxación. La luxación es la separación mantenida de las superficies articulares. ¿Qué quiere decir? Que aquí un hueso se ha salido de su lugar. ¿Ya? Lo deben haber visto igual en deportistas, gente nadando, un accidente de tránsito, alguien que se ha caído de un segundo piso. En esos casos a la persona el hueso se le ha salido de su ubicación adecuada. Que en este caso estamos hablando del hombre, ¿ya? Por poner un ejemplo. ¿Es igual a una dislocación? Así es, tal cual. Ya, como dice acá, las principales causas son las caídas o los impactos fuertes. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando hay un dolor intenso. Obviamente, imagínate, si el hueso se ha salido de su lugar, ¿cómo crees que me voy a sentir? Me va a doler terrible. Va a estar inflamada la zona, va a estar deformada. ¿Qué otra zona es común? Puede salirse el huesito de acá de la muñeca o inclusive del tobillo. Ya, pero acá el hueso se sale. No se rompe, pero se sale. Y va a haber impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo utilizar este hombro. Ya, no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Frío. Ya sabemos para qué. Inmovilizar la pierna, en este caso, o el hombro, cualquiera que sea la situación, inmovilízalo con un vendaje que ahorita vamos a ver. Nunca, eso sí, por favor, se los resalto, no reduzcas la luxación. ¿Qué quiere decir? No pongas el hueso en su lugar. Ya muchas veces te vas a encontrar con gente, ya, yo le hago el masaje, y crack. ¿Mm? ¿Qué pasa si cerca de ese hueso estaba pasando un vaso sanguíneo y lo cortaste? A la final se muere de una hemorragia. ¿Ves? Y bueno, obviamente trasladar a esta persona a un centro de salud. ¿Estamos? Preguntas entre el esguince y la luxación. Mientras les voy pasando su videíto, por favor. ¿Cuándo es el examen? Ya lo van a conversar con nuestra coordinadora, tranquilos. Miren, les voy a pasar un video corto primero, acerca para que ustedes puedan ver la diferencia entre un esguince y una luxación. Este videito es de un personaje bastante popular para nosotros, que fue Doctor TV. ¿Ya? Entonces, observen su videito.
patología más frecuente que un médico de emergencia reciba, porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos ha pasado alguna vez que estamos bajando, no vemos un escalón o hay un escalón chiquitito y mire por favor qué sucede con el pie. Típico, uno pisa mal, se dobla el pie y se lesionan estos ligamentos que unen la pierna con el talón y el pie. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera, por favor. Si nosotros tenemos dos huesos que deberían estar unidos así, y hay un ligamento que va de acá a acá, y sucede esto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos ligamentos se estiran, se elongan, se rompen fibras musculares, eso tiende a sangrar, por eso se hincha. Entonces, una doblada de tobillo con lesión de ligamentos va a generar aumento de volumen, dolor intenso, pero no necesariamente está fracturado el hueso, sino son el aparato ligamentario que fija esta articulación. Existen distintos grados de esguinces. Un esguince que puede ser, por ejemplo, con una ruptura parcial del ligamento, es decir, se ha roto un poquito, o una ruptura total del ligamento. Y eso nos da la posibilidad de utilizar un tratamiento u otro para manejar esta condición. Muy bien. Vimos ahí en nuestro videíto. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, me dicen. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Está fácil? ¿Sí? A ver, un ratito. Dice acá. ¿Cómo saber si se ha roto o solo se ha doblado y se ha hinchado? Es que justamente ese es el problema. Nosotros no tenemos ojos radiográficos para poder determinar qué pasó, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que sacar una placa. Ya, tenemos que sacar una placa. Y esa placa recién nos puede decir qué es lo que pasó. ¿Ya? ¿El talón y el tendón es lo mismo? No, 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 no. El talón, ¿ya? El talón es la estructura que está en la base del pie. Ese es el talón. Cuando hablamos del tendón, es la estructura que une músculos con huesos, ¿te acuerdas? ¿En qué momento se tendría que hacer regresar la luxación? Eso lo ve el médico ya en sala. En algunos casos lo hace en el momento, en otros casos lo tienen que ver de manera quirúrgica. ¿Ya? Eso lo tiene que ver ya el médico. Nosotros ahí no podemos hacer nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Nada. Ya está. Muy bien. Entonces, señores, voy a pasarles esto de aquí. Un momentito. Ya, no quedó. Voy a compartirles el video de vendaje que nos quedó pendiente. ¿Sí? Obsérvenlo antes de que ingresemos a la parte de fracturas, porque en las fracturas ya los vendajes no son suficientes. ¿Ok? Observen por favor su videito. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar, sería no utilizar una venda húmeda.
El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar.
Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda, vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y ¿veis? Vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda
en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido. A ver, coméntenme. ¿Qué les ha parecido esas técnicas de vendaje? Como se darán cuenta, evidentemente, tengo que practicarlas. ¿A la primera te van a salir? No. Genial, interesante. Dice, ¿qué pasa? Ay, Dios, se borró. Cuando el tobillo se gira y suena como conejo. Lo más probable es que eso sea un esguince. Lo más probable. ¿Ya? Entonces, igual, siempre, mira, ante la sospecha de que no sepa si es un esguince, una luxación, una fractura, lo único que te va a sacar de esa duda, ¿quién es? El médico, que es el especialista, el traumatólogo, y la radiografía. Es lo único. ¿Sí? Ya está. Muy bien, ahora sí vamos a ver las fracturas. ¿Qué cosa es una fractura? Una fractura es una ruptura o una fisura de un hueso. Ya, la mayoría de fracturas están causadas por traumatismos, por golpes, ¿no? Contracturas musculares bruscas o distensión de los ligamentos, que ya les había dicho. A veces un ligamento está tan pegado al hueso que cuando se rompe, crack, se llevó con todo el hueso. ¿Ya? Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar varias clasificaciones de fracturas. No se preocupen. ¿Ya? Todas están bien. Acá vamos a trabajar con dos tipos de clasificaciones. Uno, en la primera clasificación que ustedes observan aquí, fractura abierta y fractura cerrada. Mira, la fractura abierta es cuando el hueso sale. ¿Ya? No está así como acá, mira, observa. Así no, sino que el hueso lo vas a encontrar acá, afuera de la piel. Ha roto la piel y tú ves el hueso. Sí, literal, tú vas a encontrar el hueso. Y en la fractura cerrada, vamos a borrar esto, y en la fractura cerrada, ahí sí lo vas a notar como la imagen. Mira, en la fractura cerrada, yo sí me doy cuenta que el hueso se ha roto, pero no ha salido, no ha roto la piel. ¿Ok? Esa es una forma de clasificar. Vamos acá, mira. Los síntomas que manifiesta una persona que ha sufrido una fractura son dolor intenso, inflamación en el punto de la fractura, impotencia funcional, obviamente no va a poder mover ese miembro. Y lo más importante es esto, la crepitación, lo que tú me mencionabas del conejo, cuando suena crack, puede ser inclusive hasta una fractura. Entonces, repito,
La única persona encargada de esto es el médico a través de su radiografía. Y bueno, la deformidad, ¿no? Imagínate ver este pie. Evidentemente no es un pie normal, ¿verdad? No está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesora? Lo primero, tranquilizar a la víctima. Lo mismo que vimos en heridas, ¿te acuerdas? Imagínate que te veas con el hueso afuera. ¿Cómo crees que va a reaccionar la persona? Se te desmaya, ¿verdad? Ayudamos aplicando frío, porque recuerda que el frío desinflama y calma el dolor. Evito movimientos innecesarios. Por ejemplo, si el señor tiene una lesión acá en las piernas, yo no le voy a decir, señor, camine un poquito más acá para poder vendarlo. No. Ahí donde sucedió la lesión, ahí debe quedarse. Retira objetos personales. Esto de acá es bien importante. Les explico. Cuando hay una fractura, al momento, ya, el miembro fracturado o el hueso roto se ve igual, no se nota mucho. Pero con el paso de los minutos y las horas, empieza a inflamarse, empieza a hincharse. Entonces imagínate, yo me he roto el dedo y en ese dedo tengo mi anillo de matrimonio. ¿Ya? Después de una hora, ese dedo va a estar súper hinchado. Y quieres sacarme el anillo, ya no sale. Entonces, como consejo, retírale todo aquello que le pueda apretar. Reloj, anillos, ahora estas famosas pulseras permanentes, ¿no? Entonces, todo lo que le pueda hacer presión, retíralo. Inmoviliza la extremidad. Si la fractura es abierta, antes de inmovilizar, debo cubrir esa fractura con gasita y trasladar a esta persona al centro hospitalario más cercano. ¿Ya? Entonces, ya vimos nuestro videito de vendajes. ¿Qué nos toca ver? Formas de inmovilizar. Y hay varias, mira acá, observa. Hay varias. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles acá. Espérenme. Aquí está. Mi videito de vendajes. Aquí está. ¿No? Dice acá. Debido a un golpe en la rodilla, ¿se puede retener líquido? Sí. Cuando lo que se ha roto es la cápsula sinovial, ese líquido que se colecta es el líquido sinovial, se derrama. Entonces, eso también hay que verlo a través de una radiografía para ver si es que se puede recuperar o no. Igual, nuevamente, todo es reposo y ya el tratamiento médico especializado. Recuerda que nosotros acá en primeros auxilios estamos salvando la situación, no estamos ofreciendo solución. La solución de todo esto está en el médico, ¿verdad? No se olviden de ello. Ok. Entonces, miren, acá les voy a compartir un video cortito, ya este video es bien cortito, que nos habla acerca de las diferentes técnicas de inmovilización. Vendajes, pero distintos a los que hemos visto. Ok, observa. Al tutorial de primeros auxilios en vendajes. Comenzamos. Existen 4 tipos de vendajes. Vendaje circular. Procederemos a tomar la venda y hacer solo circulares. Es importante ver que la venda no tiene que estar ni muy ajustada ni muy floja. Se vendará de izquierda a derecha. Este vendaje nos sirve para hacer compresión de heridas, tapar apósitos o sujetar gases. Vendaje en espiral. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción y comenzaremos a subir. Puede haber una espiral simple en el que vamos cubriendo las 2/3 partes de cada venda. Es importante que la venda no esté ni muy ajustada ni muy floja. Al final del vendaje sujetaremos con 2 vueltas circulares y un clip que sujete el vendaje.
Existe una variación del vendaje en espiral que es el vendaje en espiga. Comenzamos con 2 vueltas circulares y en cada vuelta, a medida que vamos subiendo, el siguiente va bajando. Subimos y bajamos. Se formará un ángulo a manera de una espiga. Número 3. Vendaje en 8 o tortuga. Comenzaremos con 2 vueltas circulares y procederemos a bajar. Formaremos un 8 de esta manera. Este vendaje nos sirve para articulaciones. Y al final del vendaje, con 2 vueltas circulares y sujetamos. 4. Vendaje recurrente. Comenzaremos con 2 vueltas circulares. La venda irá hacia el extremo distal de la mano. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y sujetamos. Este vendaje va a servir para amputaciones, para muñones. Si es necesario, volveremos a hacer el vendaje inicial. Sujetaremos con 2 vueltas terminales. Vendaje por regiones. Cabeza. Si tenemos una herida a nivel de la frente, simplemente podemos realizar vendaje circular. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción y haremos solo nuestra venda para sujetar. Otra forma de vendar la cabeza, si tenemos una herida en la parte superior, sería una colocación de un turbante. Dentro de los materiales para primeros auxilios, algo que nos puede servir de mucha ayuda son las vendas triangulares. Vendaje ocular. Vamos a proteger el ojo izquierdo. Para esto colocaremos una gasa tapando el ojo. Con nuestra venda comenzaremos sujetando haciendo una vuelta circular y a medida que cruzamos vamos bajando y la de aquí vamos subiendo. Terminaremos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones en ambos ojos, procederemos a cubrir con una gasa y realizaremos un vendaje circular. Terminamos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones para la nariz, deberemos utilizar una venda que tenga 4 puntas. Colocaremos una gasa en la nariz de nuestro paciente y sujetaremos de la siguiente forma. Ayudándonos de las puntas, amarraremos hacia atrás. Le pediremos a nuestro paciente o víctima que respire por la boca. Un tipo de vendaje que es muy utilizado en primeros auxilios constituye el cabespillo. Para eso necesitamos una venda triangular en la cual procederemos a hacer un nudo. Colocaremos este nudo de guía en el codo, la una solapa cruzará en un extremo del brazo y la otra sujetará por arriba. El nudo lo haremos hacia atrás, siempre al lado opuesto del sitio de la lesión. Precaución: jamás el nudo puede estar sobre la región cervical. Gracias por ver este video. Nos vemos. Listo, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Me dicen? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. Ya. Muy bien. Vamos con otro punto importante, señores. La fractura de cráneo. Ya, un golpe tan significativo en la cabeza que puede provocar la ruptura del cráneo. Entonces, mira, las lesiones derivadas de un traumatismo cráneoencefálico pueden dar lugar a la afectación de uno o varios componentes de la caja craneal. Desde el cuero cabelludo, que te dije que era lo más común, ¿ok?
hasta el cerebro. Entonces, como yo no sé, repito, hasta dónde está la lesión, debo tener mucho cuidado. Una forma de poder orientarme es ubicar estos signos y síntomas. Mira, si yo encuentro un hematoma en la parte de atrás de la oreja, encuentro estos ojos de mapache, o le empieza a salir líquido por los oídos, debo sospechar que sí hay una fractura. Y tal como nos decía José, ni moverlo, ya, ni moverlo. Este paciente se queda así como está. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, aparte de que se ha golpeado la cabeza, también se ha golpeado la columna. ¿Te acuerdas que te decía al inicio de la clase que la columna es importante porque en el centro corre ¿qué? La médula espinal. Y te acuerdas que te dije que si esta médula espinal se daña, ya no puedes volver a recuperarla. ¿Sí? Entonces, si hay un traumatismo de esta magnitud, por favor, tengamos mucho cuidado. A este paciente no se le moviliza por nada del mundo, ¿correcto? ¿Cuáles son las causas más comunes? Caídas sobre pies o nalgas, golpes directos sobre la columna o la cabeza, movimientos violentos, aplastamientos. Por ejemplo, hoy quienes estuvieron en el centro de Lima dicen que vino un youtuber famoso. Yo sin querer justo pasaba por ahí y no tenía la menor idea, pero eso pudo haber terminado mal. La aglomeración de chicos fue terrible y no había control. Pero bueno, un frenazo súbito de un vehículo a motor o una lesión en la cabeza o en la cara. Mira lo que nos dicen las estadísticas de la mayoría de causas de la lesión, los accidentes en vehículos motorizados, ¿ya? Atribuyen al 44%. Entonces, más allá de los signos y síntomas, ¿qué te quiero enseñar? Te quiero enseñar cómo trasladarlo si es que tienes, ¿ok? Los equipos necesarios. Por ejemplo, ahora todas las empresas están obligadas a tener la férula espinal larga, la FEL, ¿ya? Que es esa camilla larga, exacto. Entonces, la mayoría de empresas la tiene, pero nadie sabe usarla. Entonces, acá les voy a pasar este videito. Miren, este video es un poquitín extenso, pero es buenazo. Obsérvenlo para que ustedes puedan trasladar una víctima en caso se les presente la situación. Acá el instructor está medio nervioso, pero repito, es interesantísimo el video. Dice acá, profe, ¿usted conoce un boxeador que lo golpearon en la cabeza y quedó paralizado? Si hubiera recibido atención inmediata, si hubiera recuperado, lo más probable es que no. Ese tipo de golpes son muy difíciles. Necesitan un especialista. Por ejemplo, yo vivo en San Martín de Porres. Si tengo un accidente de esa magnitud, me llevan a Cayetano. Cayetano, al ser un hospital grande, de repente tiene un neurólogo, pero de repente no. Ya, me llevan a Loaiza. Loaiza también es un hospital grande, pero estará el neurólogo de turno, y si no, ¿te das cuenta? Entonces, esto de acá necesita especialistas. Ese es el gran problema. Todos los traumatismos en la cara, en el cráneo, son bien complicados, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les pido, por favor, observen este videito. Yo sé que ya nos queda poquito tiempo, pero obsérvenlo. Sáquenle todo el provecho que puedan a este videito para que me puedan hacer sus preguntas. ¿Ya? Acá les comparto. Le explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla FEL o camilla de rescate está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña.
La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado a las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Ya. Entonces se acerca, encuentra en el piso, ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente. Sí, colócale allí. De tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues el ganador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Más suelta. Y coloco las correas o arañas de su puesto.
Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla, ¿sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. Arrodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. Aquí para verle al paciente. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle. A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo la vi, al costado, arriba, a rodilla, 2, 3, ¿sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura 2, 3, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga, ¿sí? El hecho de que la camilla se incline en la parte intermedia es efecto del peso, ¿sí? A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. Por eso es importante, en lo posible, tener 4 o 6 personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera, ¿sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayudan? Rodilla 2, 3. Cintura 2, 3. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen. Correcto. En los sitios estrechos incluso podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. Principalmente en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. ¿Sí? Giramos y volvemos a alzar. Siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. Ustedes ven que podemos incluso parada sacarle a la persona sin que sufra otro daño. Bien, ¿cómo observaron este video? A ver, veo que hay preguntas. Vamos a ver, dice acá. Dice, profe, ya, esto ya lo vimos. La camilla es para llevar a los heridos. Sí. Veo que se puede hacer mientras el paciente sea delgado. Nos tolera hasta 100 kilos. El proceso es complicado, así es. ¿Por qué sobre todo? Porque probablemente seas tú el único que sabe de primeros auxilios. Entonces, tú vas a tener que indicarle a los demás cómo hacer, cómo cargar, cómo levantar, y en eso puedes perder tiempo. ¿Ya? Entonces, sí, es fuerte el proceso, pero de que se puede, ¿ah? Ojo.
De que se puede hacer, claro que sí, sí se puede. Todo esto es exacto, con entrenamiento, con práctica. Ya, eso es lo que hemos visto ahorita, la inmovilización, la técnica del collarín, que ya la vimos. Estos son los tipos de camillas, les comento. Estas eran las camillas más antiguas. Actualmente tenemos esta camilla. Es más, antes nos manejábamos con estas correas. Observen, presten atención. Ahora ya no tenemos estas correas que van una en cada zona, sino ahora tenemos las correas tipo araña o spider, como le dicen, que es mucho más fácil. ¿Cómo funciona esta correa spider? Un ratito voy a borrar. Ahí está. Suponiendo que este señor de la imagen sea mi paciente, ¿ya? Este señor es mi paciente, ¿qué es lo que hago? Coloco la spider aquí y de aquí van a salir varias correas. Entonces es mucho más fácil poder asegurarlo así. Por eso es que se dice que se llama spider. Es una araña en realidad. Y solamente encaja, ¿no? Como si fuera un clic que utilizamos para las mochilas. Nada más. Mira, acá está el paciente ya. Acá está con la técnica de la férula espiral. Esto es lo que nosotros hemos visto y se acabó. Ok, acá tenemos nuestro caso práctico. Ya ustedes lo van a observar en casa. Si tienen alguna pregunta, por favor, les pido siempre díganmela. Ya no estamos o no estamos viendo los casos prácticos o no tienen ninguna duda. Entonces, por favor, les pido, manifiesten. ¿Sí? Muy bien. Preguntas antes de cerrar. ¿Alguna pregunta acerca de la movilización de mi paciente? Los videos, ya, este video sí les puedo compartir. Ratito. Aquí está. Listo, ya está. Ya está en el chat del video. Ok, alguna. A mi esposo le pusieron, mira, eso no había leído. Le pusieron la camilla de rescate. Ya, tuvo un accidente, presumo, algo sucedió, porque este tipo de camillas solo se utilizan cuando la víctima ha tenido un accidente fuerte y por obvias razones no debe caminar o no puede caminar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Nada. ¿Están listos para su examen? ¿Sí? Están listos, excelente. Esa actitud es buena. ¿Cómo me vas a poner esa cara, José? Le dio derrame cerebral en el segundo piso. Ya, muy bueno tu caso. Sucede que, evidentemente, si me ha dado un ACV, yo no voy a poder caminar, estoy inconsciente. Entonces, la única forma de trasladarlo es, si tenemos a la mano, la camilla. Si no tenemos a la mano, lo podemos transportar como ya hemos visto en el video de la semana anterior. Ya, pero es mejor hacerlo con las camillas, ya que ahora están en todos lugares. Centros comerciales, departamentos, bueno, edificios, empresas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, señores, ya terminamos. Muchísimas gracias. Ya nos vemos hasta... Sí, nos vemos hasta el día jueves, que ya estamos casi terminando nuestra sesión. Por favor, ingresen a tiempo para que no se pierdan de ningún contenido. Y si alguien no vino a clase, ya sabe que tiene la clase grabada. Listo. Perdón. Dice, en caso de que una persona se haya roto y el hueso sobresale, tienes que trasladarla igual. La única diferencia es que tapa ese hueso que sobresale con una gasita húmeda y listo. Arrancas tu traslado. ¿Ok? Muy bien. Listo, señores. Entonces ya los dejo. Bonita noche. Nos vemos para la siguiente sesión. Muchas gracias.